Seguimos en el aire de Fingiendo Demencia, llegando a la última parte que nos queda de programa, pero continuando con los distintos contenidos que te ofrecemos. Y llega el espacio de cortocircuito verde y para ello llega Florencia Fiorentín. Flor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué tema nos venís a traer hoy? Hoy vamos a hablar de criptomonedas. Criptomonedas y el impacto que tienen en el medio ambiente en términos de la demanda de energía. Masivo bro, dirían. Masivo, ¿no? Bro, exacto. Ahora nos ponemos una peluca colorada y... ¿qué te iba a decir? No, vieron que la vez pasada hablábamos sobre el consumo de energía que tiene la refrigeración de los grandes centros de datos que acumulan toda esa información en la que se sustenta el funcionamiento de las computadoras más tradicionales que los usamos nosotros para trabajar, por ejemplo, pero lo que más consume energía son otro tipo de actividades vinculadas, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Bueno, hoy les vengo a contar qué consumo adicional tienen este otro tipo de tecnología que son las criptomonedas. Las criptomonedas son un activo financiero que se enmarca dentro de lo que se llama la fintech, que son las finanzas, la combinación de finanza y tecnología, que en este caso las tecnologías son digitales, y funcionan las criptomonedas en una gran red que se llama blockchain, que es como una especie de libro mayor donde están todas las transacciones que funcionan en la fintech. Lo que pasa que a diferencia de como un libro mayor que los que hicieron en bachiller en economía como yo, ¿se acuerdan de haber visto que los profesoras les mostraban? Un libro mayor era un gran libro donde estaba registrado todas las transacciones que hacía una empresa. La blockchain son todas esas transacciones que hacen vinculadas con un activo financiero que están colgadas en la red. Así que imagínense transacciones que duran segundos. Sí, o sea, todas las criptomonedas están ahí en ese gran libro. Claro, acá hay como una red por cada criptomoneda o para cada grupo de criptomoneda, pero sí. Y en esa que tiene una particularidad la blockchain porque son las transacciones tienen que ser seguras. Entonces ahí como que tienen distintos mecanismos. La de Bitcoin, por ejemplo, tiene algo que se llama a prueba por pares, algo así, que hay 3 participaciones ahí. Los usuarios que hacen las transacciones, después están los nodos, que son como los grupos de transacciones, y hay un grupo adicional, que son los conocidos mineros, que son los que verifican que las transacciones sean correctas. Mientras más seguros son los sistemas, y por lo tanto mientras más gente atraen, porque tienen menos riesgo de perder plata básicamente, más consumo de energía tienen. Para que se den una idea, Bitcoin, el consumo de energía de Bitcoin equivale a lo que consume Argentina. O sea, todas las transacciones en Bitcoin. O sea, todo lo que el consumo energético solamente de Bitcoin es como que el consumo de Argentina. Exactamente. En un año, para decir un periodo de tiempo, pero uno podría decirlo diario, consume la misma cantidad de energía que consume Argentina. Y es un país gigante encima Argentina. Y es un país grande, Argentina, sí. Y pensémoslo en términos de población, por ejemplo, lo que tiene de positivo Bitcoin es que una gran proporción de la energía es sustentable. Por eso, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, no emite tanto como Argentina, sino como por ejemplo, un país con una población de casi 6-7 millones, que en Argentina equivale a lo que es el interior de Buenos Aires, sin contar el AMBA. Pero bueno, sigue siendo un montón, sigue siendo un gran consumo de energía. Y lo que ocurre es que para la gracia, Bitcoin en un principio surge como medio de pago, como una moneda que se saltea los grandes controles, que es la gracia de la fintech. Se saltea al Banco Central, se saltea a los distintos intermediarios. ¿Para qué? Para hacerlo más barato, más accesible. La fintech lo que permiten es democratizar las finanzas, el acceso a las finanzas, pero tiene esta cuestión del consumo de energía. Y algo que existe, que no sé si han escuchado ustedes o los que están escuchando, es lo que se llama granja de minería de datos, que son grupos de gente, de computadoras, que a veces algunas funcionan de manera automatizada para minerar, para hacer esta minería, todas estas transacciones de minería de datos dentro de Bitcoin, que generan un residuo de dinero, ¿no? Lo que pasa que ahí, bueno, obviamente hay gastos y hay ingresos. La mayor parte de los gastos se relacionan con el consumo de energía, que básicamente, bueno, de dónde viene la energía eléctrica no es asunto del que la consume, sino de la red eléctrica, pero cuál es el incentivo es instalar las granjas en espacios, en ciudades, en territorios en los que la energía sea más barata. Flor, te hago una pregunta. Sí. Vos cuando decís la utilización de agua para refrigerar, a mí a veces no me queda claro porque, bueno,
yo no sé, para refrigerar mi casa puedo usar un aire y consume electricidad. ¿Es una cuestión comparativa lo de los litros de agua o hay grupos de refrigeración que efectivamente usan agua? Pero, no sé, capaz que es una pregunta media obvia, pero no la... No, para refrigerar las grandes computadoras, centros de datos, ¿se usa agua o se usan aire acondicionados? Depende. Lo que más se usa es agua. Debe ser más óptima. Eso no lo tengo estudiado, se los traigo para la próxima. O más barata, sí, o más sencillo. Y todo ese sistema, estamos hablando de lo que consume, más o menos en términos relativos, Argentina de agua. No, Argentina lo que consume es de energía en general comparado con lo que utiliza Bitcoin, la minería de datos en Bitcoin. Solo ese sistema. Exactamente. Porque después está Ethereum y otra más. Claro, Ethereum es aparte. Ethereum consume muchísimo menos porque usa otro sistema. De hecho, es casi 99,9% menos de energía. O sea, prácticamente 100% menos. Igual ese 0,01 es un montón porque estamos hablando de algo comparado con Argentina. Pero porque tiene otro sistema de control, que que les decía que permite que las transacciones sean más creíbles. Pero Ethereum lo que tiene, a diferencia de Bitcoin tiene un sistema, acá me pongo muy técnica, no me acuerdo bien los conceptos, ¿no? Pero en Bitcoin es totalmente libre. Es eso, una blockchain pública. Ajá. Cualquiera puede participar en cualquier rol, en minería, como usuario. Y en Ethereum es híbrida. Está medio centralizado en algunas organizaciones los controles y no todo el mundo puede cumplir, no está tan democratizado. Reduce el uso de energía. Y eso reduce, claro, porque es como hay una limitación, una discriminación sobre quiénes pueden participar y eso lo hace un poquito menos seguro o menos democratizado, pero reduce muchísimo el consumo de energía. Sí, ahí te pregunto cómo contrarrestar este terrible consumo de energía que tiene, por ejemplo, Bitcoin, porque, a ver, la rueda ya está andando, un Bitcoin no sé cuánto debe estar cotizando ahora en estos momentos, o sea, no es sacar Bitcoin y ya está, claramente no se puede. ¿Hay alguna forma de contrarrestar, digamos, toda esta rueda económica virtual que se está viviendo? La estrategia que están buscando todas estas empresas es reestructurar su matriz de consumo energético hacia el consumo de energías renovables. Por eso Bitcoin hoy en día usa más o menos el 40% de la energía que proviene de combustibles fósiles y el otro 60% de energías renovables. Lo que pasa es que, bueno, hay un 40% de combustible fósil, que es bastante. Que ahí el consumo de energía está por el lado del consumo, pero por el lado de los gases de la emisión de gases de efecto invernadero, que ya sabemos que el combustible fósil es de los que más contamina. Pero hay un efecto adicional, además del ambiental, que les voy a contar una anécdota que no pasó en un país poco conocido, pasó en Estados Unidos y en un pueblito cerca de una ciudad bastante conocida que se llama Nueva York, no sé si ustedes se acuerdan el típico chiste que era, ¿cómo se dice? Se pronuncia la capital de Estados Unidos, Nueva York o New York, que era el chiste que no era la capital, pero porque cualquiera lo asocia con la capital de Estados Unidos por el tamaño de la ciudad, ¿no? Que se llama Plattsburgh, este pueblito que les digo. Y lo que ocurrió en ese pueblito es que la energía relativamente era barata. Y entonces se instaló una granja de minería de datos para minar bitcoins. ¿Por qué? Porque la energía era barata y eso, a mismo nivel de ganancia, había menos costos. ¿Qué pasó cuando se instala la granja? Para que tengamos una idea del nivel de consumo de energía. Se instala, claro, la energía que había en ese pueblo no era suficiente para el aumento de la demanda que hubo con la instalación de esta granja. ¿Qué ocurrió? Desabastecimiento de energía en el pueblo. ¿Y qué ocurrió? Paso siguiente, ¿no? Como para después cómo termina la obra, siguiente acto, se empieza a comprar energía a otros proveedores que eran más caros, ¿no? Uno en esa selección de la licitación de energía siempre va de lo más barato a lo más caro. Cuando empieza a ser más caro, bueno, la granja de minería de datos empieza a pagar más, pero no solamente la granja de minería de datos, sino todos los que consumían energía en el pueblo. Claro. Exactamente, toda la red eléctrica. Aumentó la luz para todo. Aumentó, la gente empezó a notar. La gente no sabía que había una granja de minería de datos. ¿Cómo se enteró? Cuando vio la boleta de luz. ¿Y qué pasó? Que me está veniendo mucho más de luz. Y yo estoy consumiendo lo mismo, o un poquito más, un poquito menos, pero no para que me suba este precio. En Estados Unidos, por ejemplo, en ese pueblo se prohibió directamente la instalación de granja de minería de datos. Sí, ya cuando la gente pagó la boleta y todo. Bueno, la gente pagó la boleta, subieron con todo ese efecto en cadena que genera que un insumo tan relevante como es la energía aumente de precio. En China, por ejemplo, hace un par de años se prohibió la minería de datos también. Pero China es un país muy, muy importante en la estructura productiva mundial,
Pero bueno, tenemos el resto del mundo que sigue usando minería de datos, que sigue emitiendo gases de efecto invernadero y que hay algo que se tiene que empezar a regular. No, perdón. Si ves a un amigo que quiere poner un campo de Bitcoin ahí, por las dudas, decirle que se vaya lejos. Sí, se vaya lejos, sí. No, eso pensaba, como, bueno, después de estos casos, como por ejemplo le contaba del pueblo de Nueva York, empezó a haber legislación porque entiendo, no sé, como decía Fer, la rueda ya arrancó, se va a seguir generando este mercado, va a seguir. Entiendo que debe haber, es necesaria una legislación, una planificación, no sé, piensa en el parque industrial. ¿Por qué un municipio o una provincia arma un parque industrial? Bueno, pues sabe que requiere energía, la instalación de red eléctrica, gas, se planifica. Y este tipo de legislaciones suelen ser así, ex post. Bueno, cuando ya me impactó, que ya que la gente se empezó a quejar, bueno, ahí, esto hay que hacer algo con esto. Pero es más bien ex post, no es que las ciudades tienen una legislación por si se llega a instalar una granja para minería de datos. Algo que se hace mucho también es donde hay yacimientos petroleros, como el caso Vaca Muerta, por ejemplo, en los que hay gas, ahí en la acumulación del gas, en cuando se guarda el gas, digamos, siempre hay algunas pérdidas. Entonces, ese gas residual, se suelen instalar granjas de minería de datos porque usan ese gas residual para el consumo de energía. Y eso está bueno, porque ese gas se perdería. Claro. Pero bueno, tenemos como una cosa ahí muy rara de petróleo, granja de minería, como que toda la contaminación ahí junta. Claro, eso, parece que las nuevas tecnologías venían un poco a combatir eso y terminaron consumiendo más. O los métodos económicos antiguos quizás eran menos. Yo creo que las grandes conclusiones que vamos a tener siempre acá en esta columna es que el aumento de la productividad que está viniendo muy liderado por las tecnologías digitales implica un aumento exponencial del consumo, porque eso... lo que producíamos antes lo hacemos más rápido, pero consumimos toda esa energía también mucho más rápido. Clarísimo, Flor, como siempre. Bueno, como siempre te agradecemos por el espacio, por traer otro tema más acá, para preocuparnos quizás también, pero también para pensar en este cortocircuito verde. Flor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Florencia Fiorentina, investigadora docente de el IDEI de nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento. Últimos minutos que nos quedan de Fingiendo Demencia, pero todavía continuamos con más música. Otra vez aumentó el transporte. Vos necesitas saber que nunca, pero nunca sos demasiado grande para dar saltitos en el skate. Claro. Fingiendo Demencia.